El siguiente conferencista es el doctor Jorge Iván López, miembro de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología. La Universidad de Caldas, siendo mi alma mater, me formó como médico cirujano, posteriormente como internista geriatra, entregándome los conocimientos y competencias necesarias para ejercer mi profesión según las necesidades de cada región. Esta vez, la Universidad Libre se ha encargado de darme las herramientas académico-científicas como hematólogo y oncólogo clínico, convirtiéndome así en el primer hemato-oncólogo geriatra del país. Este último siendo mi valor mayor agregado, mi perfil profesional al que se suman otros estudios de posgrado como epidemiología clínica, han hecho de la investigación, la gestión del conocimiento y la implementación de modelos de atención en salud, instrumentos valiosos que han estado inmersos en las actividades que he desarrollado para las distintas entidades. Doctor José Iván López, adelante con su conferencia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Tratamiento de la paraproteinemias y riñón, enfoque del hematólogo. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a tratar de dar un enfoque para todos los clínicos que sean profesionales en la salud sobre cómo abordar la paraproteinemia y la enfermedad renal, pero desde el punto de vista del hematólogo. Trataré de no meterme en los terrenos del colega que más adelante va a hacer un enfoque de paraproteinemia, pero con un enfoque directo para el nefrólogo. Tengo un conflicto de interés. Yo trabajo para el CES Hospital de Caldas, soy el líder clínico de la unidad hemato-oncológica, para la cual está completamente dispuesta para ustedes y para su servicio. Manera de introducción, las paraproteínas no son nuevas y los diagnósticos de paraproteinemias definitivamente pues no son nuevas, y desde hace casi 2000 años antes de Cristo ya se estaban haciendo una serie de documentaciones alrededor de lo que pudiese explicar fenómenos paraproteinémicos, y en este caso el depósito de células plasmáticas en los huesos. Así es pues como las momias Harewood significa el cementerio, que está en la Fundación del Río de la Plata en este momento, son los primeros indicios de la aparición del mieloma múltiple para esa época, para los cuales, sin embargo, se le asignó los primeros casos que se describieron de destrucción ósea masiva producto del depósito de las células plasmáticas y de las proteínas que allí lo circundan. Se estableció hace más de 170 años con la introducción de su primer tratado del doctor Soli, al cual llamó los molitis osseums, o lo que es la destrucción ósea masiva para este caso. Los primeros casos que se documentaron, todos lo conocemos, las proteínas anómalas normales que establecemos como la proteína de Bence-Jones. Y la proteína de Bence-Jones no es más que la precipitación de estas paraproteínas que van formando la forma del túbulo dentro de los glomérulos y van formando dentro de los túbulos esta forma que se cristaliza y que posteriormente son excretadas. Estas fueron las primeras descripciones de lo que se llama la proteína de Bence-Jones, que hoy en día no se considera uno de los marcadores patognomónicos y no hace parte y se ha excluido de entre los marcadores para poder determinar la existencia ya sea de neoplasias de células plasmáticas, toda vez de que puede estar presente en condiciones de orden reumatológico o en estas condiciones que no son necesariamente de orden neoplásico o enfermedades paraproteínas aberrantes. El primer caso que se publicó en Estados Unidos fue por el Dr. Hocken y Herrick en 1894 y fueron las primeras descripciones sobre la posibilidad de que existieran unas células responsables
del desarrollo de todas las manifestaciones paraneoplásicas por depósito de proteínas en distintos órganos. Y aquí, a partir de esto, casi que hasta el año 1900 solamente se comenzaron a publicar estos descubrimientos relacionados y se asignó a las células plasmáticas el primer responsabilidad en el desarrollo de este tipo de enfermedades. Es decir, las paraproteinemias y el mieloma múltiple no son nuevos. Sin embargo, nuestro conocimiento en relación al tratamiento sí lo es. Y no tiene más de 15, 20 años desde que las nuevas estrategias que se han hecho para intentar frenar la producción anormal de proteínas que se van a depositar en nuestro organismo, no tienen más de 10 a 15 años de eso, y estamos en la era, en este momento, de los anticuerpos monoclonales y de los inhibidores de proteasoma, que al final de esta charla les voy a comentar que se constituyen en el pilar de tratamiento para los pacientes con paraproteinemias de cualquier tipo. Generalmente, este grupo de enfermedades es el responsable de casi que el 2% de todas las enfermedades y en general de los cánceres, pero constituye casi el 17 al 18% de todas las neoplasias y las manifestaciones hematológicas. O sea que casi 2 de cada 10 personas que vamos a ver en nuestra consulta de orden hematológico y que tiene un desorden hematológico y o neoplásico ya tiene una paraproteinemia establecida que no hemos visto o no hemos logrado documentar. Es mucho más común y se presenta en los hombres y más común en los afroamericanos. Y tenemos una incidencia de más o menos unos 7 por 100.000 habitantes. En este momento, solo Manizales puede aportarnos entre 28 y 30 pacientes con paraproteínas y en general de neoplasias de células plasmáticas por año. Por lo tanto, la posibilidad pues, que tenemos de hacer el diagnóstico es muy alta, pero estas condiciones son muy subdiagnosticadas o no se encuentran presentes en el clínico en el momento en que hace el abordaje diagnóstico. Esto es una enfermedad de viejos. El pico es hacia los 69 años, fluctúa entre los 65 y 74 años de edad y cada vez más que se va presentando en población mucho más joven, se va reduciendo esa mediana de presentación, siendo del 10% aproximadamente alrededor de los 50 años y reduce hasta solamente el 2% en menores de 40 años. Hay múltiples factores de riesgo que se menciona, la exposición a agente naranja, en este caso, lo que tenemos en la actualidad es la exposición a herbicidas y todo tipo de organofosforados o carbamatos que se utilizan en la agricultura y al parecer la gamapatía monoclonal de significancia incierta que surge de manera espontánea se vuelve el embrión para que aparezcan las enfermedades paraproteinémicas en que le voy a venir a mencionar muchísimo más adelante. ¿Cómo yo puedo definir a un paciente con una paraproteinemia? La paraproteinemia es consecuencia de una expansión anómala, clonal o aberrante, ya sea de un linfocito B que es maduro, o de un linfocito B que ha madurado más y se convierte en célula plasmática. En este caso, entonces, este es el responsable de cualquier síndrome paraproteinémico porque ya sea una célula B madura o una célula plasmocítica es la responsable de generar una secreción anómala de ciertas sustancias, en este caso de una serie de proteínas. Pero entonces, ¿qué es lo que secretan estas células B o estas células plasmáticas? Una proteína que es homogénea, única en su tipo. ¿Por qué? Porque es un clon. La proteína que se genera es única y está en millares que pueden salir al torrente sanguíneo y tiene un problema. No sirve para absolutamente nada para lo que fue originalmente sintetizada o compuesta. Y ocasiona todos los daños subsiguientes dependiendo de su interacción con órganos, sistemas o células o dependiendo de donde se deposite. Y ese es lo que establece, como es un clon único de esta proteína, va a marcar cuando yo la evalúo
en un patrón electroforético, ya sea por agar, ya sea en orina, en sangre, en cualquier fluido que yo lo pueda mirar, ella va a acumularse en esa medición de patrón electroforético y en este caso en la región gamma de la medición que yo puedo hacer electroforética, y por eso a lo que nosotros les llamamos gamapatías monoclonales, y es por el acúmulo en la banda electroforética donde yo puedo hacer esa revisión. Ahí es donde yo me doy cuenta que esa proteína que está allí por millares es única y es un clon y no sirve para absolutamente nada sino para ocasionar daño. Estas moléculas pueden ser inmunoglobulinas intactas, pueden ser una porción de esas inmunoglobulinas, ya sea la cadena pesada de esa inmunoglobulina. Recordemos que la inmunoglobulina está constituida por una cadena pesada y por unas cadenas libres que la van a complementar. Y yo puedo tener esa expansión clonal de esas proteínas en razón a ser una inmunoglobulina, ya sea pesada, que es lo que le llamamos las enfermedades de las cadenas pesadas. Se puede sintetizar únicamente las cadenas libres, que es lo que llamamos enfermedad de cadenas libres, o una proteína única, que en este caso puede ser la proteína beta amiloide, en el caso de las amiloidosis, las globulinas o las crioglobulinas, en el caso de las crioglobulinemias, o lo peor, no sintetizar absolutamente nada de esto y producir una serie de sustancias que es lo que nosotros todos conocemos como citocinas, pero cuyo nombre ha sido modificado a establecerse como modificadores de la respuesta biológica. Es decir, yo puedo tener una paraproteinemia por expansión y producción masiva de citoquinas, que también hacen parte del grupo de las proteínas, sin necesariamente yo poder identificar una inmunoglobulina como tal. Y ahí es donde arranca uno a confundirse como clínico, porque si yo no encuentro la inmunoglobulina o la cadena libre, entonces no estoy pensando en paraproteínas. Falso. También la producción masiva de citoquinas de estas sustancias puede también hacer parte del espectro de los pacientes que tienen un síndrome paraproteinémico. Las proteínas monoclonales es a lo que nosotros le llamamos el componente M o la proteína M. No se debe confundir con inmunoglobulina M, que es la inmunoglobulina que se marca en el rango mu del patrón electroforético y por eso recibe su nombre. El M que le acuñamos es para simplemente hacer referencia a lo que es el patrón monoclonal de este caso. Y existe un espectro de procesos que van desde el orden premaligno hasta la manifestación más avanzada de la enfermedad, como puede ser simplemente arrancar como una gamapatía monoclonal con significancia incierta o indeterminada. El grupo de las gamapatías monoclonales que atacan única y exclusivamente al riñón, en este caso las gamapatías monoclonales con una significancia renal, o estas proteínas que se depositan en el sistema neuronal y o periférico y que llamamos gamapatía monoclonal de significancia neurológica. Cuando empieza a progresar un poco más, se mete en un umbral de lo que es el espectro del mieloma en smoldering y es el estado preparatorio para transformarse ya sea en un mieloma múltiple manifiesto o lo que llamamos la macroglobulinemia de Waldenström. La macroglobulinemia, como su nombre lo dice, son grandes moléculas proteicas que se sintetizan del linfocito B maduro y que cuya inmunoglobulina clonal es la inmunoglobulina M, con todas las consecuencias que ha de desarrollar desde el punto de vista hematológico de activación del complemento, fenómenos procoagulantes y o hemorrágico y todos los daños subsiguientes a lo que es el espectro de la macroglobulinemia de Waldenström. Si esto sigue evolucionando y teniendo en cuenta que yo no solamente puedo sintetizar la inmunoglobulina intacta o parte de ella, pues entonces yo puedo hablar solamente de la producción de la proteína monoclonal exclusiva, como es el caso de los pacientes que tienen amiloidosis, pero la amiloidosis en donde solamente se libera la proteína libre, que en este caso es la proteína beta amiloide, y no confundirla con la amiloidosis
A, o la amiloidosis por deficiencia de transtirretina, o lo que llamamos la amiloidosis ATTR, que es completamente distinto en su fisiopatología con respecto a la amiloidosis AL. Así, yo puedo inmediatamente tener una serie de proteínas que están circulando en sangre, que son completamente independientes y no necesariamente ser la proteína, la inmunoglobulina intacta o parte de ellas para favorecerse. ¿Cómo hace entonces una célula B para llevar a cabo este daño? Todas estas manifestaciones, y en razones porque ella tiene que madurar, ella tiene lo que se llama sus marcadores de linaje con la que nació, lo que la hace una célula B. En este caso a nosotros, ¿qué nos hace seres humanos? Tenemos unas características que nos hace de la especie humana. Eso mismo, cuando ella sale, tiene dos formas para diferenciarse, ya sea independientemente de acción antigénica, en este caso ya está genéticamente programado y con una recombinación BDJ que puede ocasionar esa recombinación hasta casi 23 millones de combinaciones distintas, y por eso una sola célula es capaz de sintetizar un anticuerpo directo contra un propio antígeno. En ese caso tenemos 23 millones de combinaciones posibles. Pero en las paraproteinemias se pueden producir millares de proteínas o de anticuerpos, pero solamente contra un solo antígeno. ¿Y dónde están los otros? Esa es la diferencia que se tiene, el por qué esas inmunoglobulinas ya, o cadenas libres que nosotros empezamos a producir anormalmente no sirven para absolutamente nada, sino para ocasionar estragos, y no son específicas de un antígeno el cual se desarrolla. Estas células B, como se llaman B, porque anterior se mencionaba que maduraban en la bursa de Fabricio, en este caso de las aves. Esa es la razón por la cual recibe el nombre de linfocito B, así como recibe el linfocito T si madura en el timo. Pero estas células B pueden madurar en muchas zonas, y dependiendo de los clústeres de diferenciación programada, que para este caso yo puedo tener diferenciaciones de linaje, como es el caso del CD79A, el CD22 y el CD19, me dicen yo soy un linfocito B, pero a medida que yo voy madurando, ya sea en el ganglio linfático o en sangre periférica, en el vaso o en el tejido linfoide, yo voy ganando una serie de clústeres que me van haciendo mucho más especializado, que para este caso es ganar el CD38, ganar el CD138, ganar el CD20, que es lo que me vuelve una célula madura, y al mismo tiempo luego me vuelve una célula plasmocítica productora de inmunoglobulinas. Aquí está la clave para los tratamientos futuros, en donde esta serie de células pueden ser bloqueadas por anticuerpos monoclonales en el momento en que se inicie un tratamiento. Cuando es fácil en un mielograma, o en un extendido de sangre, perdón, en un mielograma o citometría de flujo, intentar identificar a la célula plasmática o aquella célula B madura. Como ustedes pueden ver, está cargada de proteínas, está llena de inmunoglobulinas, porque no hace sino sintetizar y sintetizar proteínas que están cargando como si fuera Papá Noel, lleno de regalos, con un núcleo completamente abierto, activo en todas sus zonas de ADN de sintetización para codificar las proteínas. Y miren el medio tan hostil que son la liberación de todas estas proteínas que están circulando, y que estas van a entrar en el torrente sanguíneo a ocasionar los daños que ya pues conllevamos. A estas células le llamamos células en llama, porque da la sensación que estuvieran corriendo y detrás un fuego que las está persiguiendo para esto. Pero entonces, ¿de qué está compuesta una paraproteína? Ya tenemos una idea entonces de que las paraproteínas pueden estar compuestas entonces de inmunoglobulinas, y que estas van a mediar una serie de funciones y de acción de anticuerpos frente a unos antígenos específicos. Pero aquí lo que importa también es que las citocinas que se liberan dentro de estas células B o estas células plasmáticas también hacen parte del efecto de las paraproteinemias, toda vez que las citocinas de entrada son proteínas y pueden tener capacidad de inducir respuesta, y más si se está produciendo en forma clonal en millares y en millares y en millares en el torrente sanguíneo. Estos polipéptidos pues van a generar una respuesta entre esto y van a ocasionar un cambio
dentro de todos los sistemas que lo están rodeando. Ya puede ser porque el propio linfocito B lo esté expresando, la inmunoglobulina, lo más común es que se sintetice inmunoglobulina G en grandes cantidades, por eso el mieloma más común es de inmunoglobulina G, mieloma múltiple IgG, y generalmente el más común es IgG kappa, pero también puedo tener una inmunoglobulina restringida, como es la inmunoglobulina A, en este caso mieloma múltiple IgA, y puedo tener una restricción de una cadena ligera, en este caso puede ser kappa o lambda, de acuerdo a lo que yo puedo hacer, de acuerdo también al espectro que es. Y aquí podemos ver entonces que una inmunoglobulina como tal tiene varias cadenas, unas 2 cadenas pesadas, 2 cadenas ligeras. Si solamente se sintetiza clonalmente la cadena pesada, que es la que está acá en verde, pues tenemos una enfermedad de cadenas pesadas, independientemente de lo que se esté sintetizando. Pero si solamente se sintetiza las cadenas libres, que son están en amarillo, pues tenemos las enfermedades de cadenas libres con los daños consecuentes que es. Pero también puedo tener una porción de esta inmunoglobulina rota, que puede ser o a través de la región variable o a través de la región constante. Los puentes disulfuro que están sobre esta inmunoglobulina es lo que permite que estén ellas unidas, pero la ruptura de este puente ocasiona que se libere o la región variable o la región constante y que también puedan ocasionar los daños con todo esto, inclusive con activación del complemento de cada una de estas regiones. Y eso es a lo que nosotros llamamos de pronto una expansión clonal de proteínas, en este caso de proteínas de la unión FAP, que es simplemente que se liberan y se producen esta región, incluida pesada y liviana, o que la zona efectora se esté sintetizando únicamente, que es la que libere, que es la porción FC o una paraproteinemia en función de proteínas FC del complemento. Tenemos muchas clases de inmunoglobulinas y todas es de acuerdo al patrón de espectro electroforético. Por eso las que marcan en gamma se llaman IgG, las que marcan en alfa se llaman IgA, las que marcan en Nu pues se llaman IgM, las que marcan en E se llaman pues IG de epsilon y es la banda electroforética donde yo las puedo acumular. Y cada una de ellas pues tiene unas funciones específicas y al final yo puedo determinar que esta célula que está anormal, ya sea un linfocito B o una célula plasmática, libere clonalmente o la inmunoglobulina intacta más la cadena libre, o la cadena libre o el famoso A-secretor que solamente libera citocinas por montones y que no podemos encontrarlo en ningún momento ni en ningún lado y se vuelve de muy difícil diagnóstico toda vez de que a nadie se le ocurre vamos a medir unos niveles de interleuquina 6, interleuquina 2 o interleuquina 11 para mirar si es que de pronto esto es lo que se está sintetizando y es la causa de todos los fenómenos que están ocurriendo en el paciente, porque siempre intentamos tratar de demostrar la presencia de las inmunoglobulinas o de las cadenas que allí están presentes. Para el clínico a veces es muy difícil interpretar esta electroforesis cuando le envían el informe, pero yo quiero que por favor miremos que yo puedo tenerlo desde varios campos. Esto simplemente es una curva, una gráfica donde dice, mire, acá hay una alta concentración de albúmina y cuando marca en la inmunofijación, pues estas proteínas están acumuladas. Luego aparece en lo que se llama la región alfa 1, alfa 2, luego la región beta 1, beta 2 y luego aparece la región gamma donde están estas proteínas que se separan. Hasta ahora lo que ustedes pueden ver es la sumatoria de todas las que están aquí adelante, para que no se me vayan a confundir. Pero cuando comienza un incremento policlonal, ¿qué significa? Pues que se están produciendo inmunoglobulinas de distinto tipo. Por lo tanto, los picos policlonales no son de entrada patológicos y corresponden a una manifestación reactiva de la célula B o de la célula plasmocítica porque está produciendo clonas completamente distintas. Y si está produciendo clonas completamente distintas, pues no es una célula neoplásica, no es una célula aberrante y por lo tanto pues empieza uno a carecer de valor clínico. Pero ¿qué sí es lo importante? Y es
Como esto es un clon, pues va a producir una única inmunoglobulina, una única cadena, y esta va a estar restringida, que para este caso en la región gamma, como pueden ustedes ver, allí se está acumulando, y va a marcar para cada este acúmulo, y por eso estamos determinando que hay un pico monoclonal y que para este caso fue en la región gamma, y es gamma de orden lambda. Entonces, cuando nos enfrentamos a un pico monoclonal, decimos, bueno, ¿qué es esto? Pues los picos monoclonales pueden ser, ya la sabemos, o por células plasmáticas o por linfocitos B maduro. Si son por células plasmáticas, nos podemos quedar en el grupo de lo que es la gamapatía monoclonal de significado incierto, y se va a dar cuenta que casi el 50% de los pacientes se pueden quedar ahí, en gamapatías monoclonales de significado incierto. Pero ¿a quién voy a tratar? Más adelante les muestro cuáles son los factores de riesgo que obligan a que un paciente con gamapatía monoclonal ya de entrada requiera tratamiento. La gamapatía monoclonal de significancia renal, el mieloma múltiple, conocemos mucho el POEMS, polineuropatía, organomegalia, componente monoclonal M y cambios en piel, la leucemia de células plasmáticas y la amiloidosis primaria. Pero si es una neoplasia de linfocitos B, y aquí es donde es más complicado el diagnóstico, es que inclusive yo puedo tener una gamapatía monoclonal en presencia de una leucemia linfocítica crónica, como manifestación de un linfoma difuso de células B grandes, como manifestación de un linfoma folicular o linfomas marginal, o inclusive la manifestación linfoplasmocítica. Miren que todo esto es de una célula B. Todo arranca y del desorden directo de una célula B. Y entonces, ¿para dónde puede coger una gamapatía monoclonal? Las gamapatías monoclonales de significancia incierta, el 60% se pueden quedar así durante el transcurso, pero ellas pueden transformarse, mutar, a volverse o mieloma múltiple, o amiloidosis, o un linfoma, o quedarse en forma latente, o en macroglobulinemia. Y de todos, el más común es del orden del IgG y menos común del IgE. ¿Cómo defino entonces una gamapatía monoclonal de significancia incierta? El primer criterio es que el paciente tiene que estar completamente asintomático. Eso es lo más difícil. Que el componente monoclonal, ojo lo que estoy diciendo, debe ser menor de 3 gramos por decilitro, que debe tener cadenas libres menor de 500 miligramos por decilitro. Las células plasmáticas que les mostré en la médula ósea deben de estar por debajo del 10%, y definitivamente cualquier evento definitorio de mieloma múltiple o de amiloidosis debe ser negativo, ya sea por resonancia magnética de baja dosis, TAC de baja dosis, en este caso, que no documente una sola lesión lítica en este cuerpo. Y para los pacientes con MGUS, existen unos marcadores de riesgo, que es lo que determina para uno como hematólogo si voy a tratar o no tratar. Y es la presencia del componente de proteína M. Todas las componentes de proteína M que sean mayor, en este caso, de 15 gramos por litro, van a requerir tratamiento. Que no sea de subtipo IgG, es decir, si es cualquier otro subtipo menos IgG, hay que tratarlo. Independientemente del valor, IgA, IgM, IgE, eso requiere tratamiento, o IgD. Y que tenga una relación de cadenas livianas libres completamente alterado. Esto establece un score de riesgo y una probabilidad de sobrevida a largo plazo, que inclusive nos obliga entonces a definir el tratamiento solamente con los criterios de gamapatía monoclonal de significancia incierta. Pero ¿por qué causa tanto daño una polineuropatía? Perdón, una proteinemia. Ya lo sabemos, la célula B en este caso se desordena a nivel renal, puede cristalizarse a nivel del túbulo porque también se resiste a la proteólisis, puede activar el complemento, puede activar fenómenos microangiopáticos, en este caso la monoglobulina intacta, puede activar las rutas del C3, en este caso por depósito de C3, que lleva a cabo vías de complemento sobre el glomérulo, o en este caso la nefrona, porque las fracciones y la interacción de la fracción ejes FC también genera daño endotelial, porque genera glomerulopatía mediada, en este caso por depósitos, porque puede incrementar
cambios en la glicosilación de las membranas, un cambio de la carga positiva, y esto permite y bloquea la filtración, o porque puede haber depósitos de proteína fibrilar ocasionando daño subsecuente de todo el glomérulo para lo que son las gamapatías renales en cualquiera una de las regiones. De ahí la importancia de la biopsia. El triunvirato es esta interacción que existe entre la célula plasmática, entre la célula estromal y entre el osteoclasto. Este triunvirato es clave porque la célula plasmática lo que hace es reclutar al osteoclasto y reclutar a la célula estromal para que trabajen para ella, para que le despejen el área, active señales de angiogénesis, ella permita expandirse sin que nadie le estorbe allí, y al mismo tiempo envía señales para que pueda mantenerse abierto todas las zonas y favorecer su crecimiento. Esa es la razón por la cual se producen esas lesiones líticas que todo el mundo documentamos, pero también podemos manifestarnos con infección, polineuropatía, enfermedad tromboembólica, enfermedad renal, y aparecen los criterios clínicos que valoramos como el SLIM-CRAP para determinar si estos pacientes cumplen criterios o no del espectro clínico de la enfermedad, como es tener expansión clonal, cadenas livianas ligeras que debemos documentar, estudios de resonancia magnética con lesiones líticas, elevación del calcio, falla renal, anemia o enfermedad ósea. ¿Qué mensaje nos llevamos? Ya para terminar, que todo esto es un espectro de sobreposición. Las paraproteinemias son simplemente la manifestación final de un daño directo, ya sea por aberrancia, por restricción o por neoplasia maligna de la célula B, que al final puede coger para cualquier camino que podemos encontrar de acuerdo al espectro, y que identificar cuál es el camino que va a coger es lo que va a llevar al tratamiento. Los tratamientos actuales y futuros van encaminados a bloquear el proteosoma, toda vez de que la célula tumoral o la célula aberrante es muy inteligente y ella lo que hace es ubiquitinizar a todas las proteínas que mantienen la restricción del ciclo celular. En este caso, yo ubiquitinizo una P53, la destruye el proteosoma, y si no tengo P53, pues tengo ruta libre para poder proliferar. Cuando yo doy inhibidor de proteosoma, lo que hago es incrementar los niveles de P53. Como la célula es anómala, la P53 restringe inmediatamente el ciclo celular y la célula se queda sin poder duplicarse o producir y finalmente fallece. También puedo dar inmunomoduladores, como es el caso de la lenalidomida, para bloquear las señales de las interleuquinas, o lo que se está haciendo hoy en día es, si yo ya tengo identificados marcadores de clúster de diferenciación, puedo dar anticuerpos monoclonales para ir directamente a la célula plasmática y bloquearla, inducir su citotoxicidad, inducir su muerte, inducir la fagocitosis, o inclusive bloquear la liberación de interleuquinas para ellas, y esto hace parte de todo el espectro de tratamiento. Finalmente, el objetivo también es lograr la mayor respuesta profunda, en este caso, y es negativizar absolutamente todos los hallazgos que puedo hacer, y este es mi objetivo. En el anciano puedo tener inclusive marcadores no tan promisorios, como es el caso de llevarlo a respuesta parcial o a muy buena respuesta completa sin necesidad de desaparecer los demás componentes. Muchísimas gracias, espero que haya quedado completamente claro el concepto de las paraproteinemias. Muchas gracias, doctor Riva, por su excelente conferencia. Pasamos a la siguiente conferencia, que es para proteinemia y riñón, enfoque del nefrólogo doctor Luis Alberto Caicedo. El doctor Luis Alberto Caicedo, nefrólogo, docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, nefrólogo Hospital Universitario San Rafael y Clínica Medilácer Tuna, jefe Grupo de Investigación Clínica Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Doctor Caicedo. ¿Abro esta pila o no? Lo va por streaming.